¿Alguna vez te has preguntado si realmente conoces toda la historia de la creación? Lo que estoy a punto de revelarte hoy podría sacudir los cimientos de tu fe. La Biblia menciona claramente a unos misteriosos hijos de Dios que existían mucho antes que Adán fuera creado. Así es. Estas enigmáticas figuras aparecen en las Escrituras, pero casi nadie habla de ellas en las iglesias modernas. En Job 38:7, Dios mismo revela que cuando puso los cimientos de la tierra, alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Lo has escuchado bien? Estos seres ya estaban allí, alabando a Dios cuando nuestro mundo fue formado. Si ellos existían antes que la humanidad, ¿no significa esto que todo lo que nos han enseñado sobre la creación está incompleto? Esta revelación bíblica tiene el poder de transformar completamente tu comprensión del plan divino. Jesús Cristo vino a mostrarnos la verdad, y parte de esa verdad podría ser que la humanidad no fue la primera ni la única creación inteligente de Dios. La fe auténtica no teme a las preguntas difíciles, sino que las enfrenta con la palabra de Dios como guía. Si quieres descubrir este misterio oculto que ha permanecido en las sombras durante siglos, quédate hasta el final de este video. Voy a mostrarte evidencias bíblicas que raramente se discuten y que podrían revolucionar tu comprensión de la Biblia y de tu propio lugar en el plan eterno de Dios. No te pierdas ni un segundo de esta revelación que podría cambiar para siempre tu visión del universo creado por Dios. ¿Estás listo para adentrarte en uno de los mayores misterios de la Biblia? Deja un amén en los comentarios si estás preparado para esta revelación y comencemos esta fascinante exploración de la palabra de Dios. Vaya que hay misterios profundos en las Sagradas Escrituras. ¿No es cierto que muchas veces nos quedamos con la versión más sencilla de la creación? Pues bien, la Biblia, ese tesoro de sabiduría divina, nos presenta enigmas que pocas veces exploramos con la debida atención. Uno de los más fascinantes es el que nos ocupa hoy, la existencia de seres llamados hijos de Dios, que ya estaban presentes antes de la creación de Adán. ¡Qué revelación tan impactante para nuestra comprensión tradicional! Este conocimiento, aunque está ahí, a la vista de todos en las páginas sagradas, ha quedado como un secreto a voces, un misterio olvidado que hoy vamos a desentrañar juntos con la ayuda de Dios. La historia de la creación que solemos conocer es bastante directa. Dios creó los cielos y la tierra, luego la luz, los animales y finalmente al hombre a su imagen y semejanza. Sin embargo, nos hemos detenido a reflexionar sobre algunos versículos que parecen no encajar perfectamente en esta narrativa. La fe nos invita no solo a creer, sino también a indagar con reverencia en la palabra. Y es que hay pasajes que sugieren la presencia de otros seres, los llamados hijos de Dios, que ya existían cuando nuestro mundo fue formado. Imagínate, ¿qué estaba ocurriendo en los cielos mientras la tierra tomaba forma bajo el distinto poder creador de Dios? ¿Quiénes eran estos testigos de la obra divina? Jesucristo nos enseñó a buscar la verdad, y hoy nos aventuramos por senderos menos transitados de las Escrituras. La Biblia no es un libro cualquiera, es la revelación del plan de Dios para la humanidad. Y aunque a veces nos resulte difícil de comprender en su totalidad, cada palabra tiene un propósito divino. Cuando nos encontramos con estos hijos de Dios, mencionados en pasajes como Job o Génesis, no estamos ante una simple curiosidad teológica, sino frente a una pieza fundamental del rompecabezas cósmico que Dios ha diseñado. Estos seres que alababan al Creador mientras formaba la tierra, ¿de dónde vinieron? ¿Cuál era su naturaleza? ¿Y qué relación tienen con nosotros los humanos, creados un poco menores que los ángeles, según nos revela el Salmo 8:5? La fe nos impulsa a explorar estas preguntas con humildad, sabiendo que cada descubrimiento nos acerca más a la comprensión del grandioso plan divino. Lo que resulta verdaderamente impactante es considerar la posibilidad de que la humanidad no haya sido la primera creación de Dios. ¿Te has detenido a pensar en ello? Si estos hijos de Dios ya estaban presentes cuando Adán fue formado, del polvo de la tierra,
entonces nuestra llegada al escenario cósmico sería posterior a la de ellos. Esto no contradice nuestra posición especial en el corazón de Dios. Al contrario, Jesús mismo nos recordó cuánto nos ama el Padre al enviar a su Hijo unigénito por nuestra salvación. Sin embargo, amplía nuestra visión de la creación y nos permite vislumbrar la complejidad del universo espiritual que Dios ha establecido. Y es que la Biblia contiene capas de sabiduría que se van revelando a medida que profundizamos en su estudio con un corazón sincero y abierto a la guía del Espíritu Santo. Este misterio olvidado nos invita a reconsiderar lo que creemos saber sobre los orígenes de todo lo existente. Las primeras palabras del Génesis, "En el principio creó Dios los cielos y la tierra", podrían contener más significado del que habitualmente les atribuimos. ¿Y si ese principio abarca eventos y creaciones que precedieron a la formación de nuestro mundo físico? ¿Y si Dios, en su infinita sabiduría, ya había establecido un orden celestial antes de moldear el jardín del Edén? Estas preguntas no debilitan nuestra fe. Por el contrario, la enriquecen y nos recuerdan la inmensidad de un Dios cuyos pensamientos y caminos son más altos que los nuestros, como nos enseña Isaías 55:9. Al explorar estos misterios con reverencia, honramos al Creador y reconocemos que su obra trasciende nuestra limitada comprensión humana. Y así, con humildad y asombro, nos adentramos en las profundidades de la revelación divina, confiando en que cada verdad descubierta fortalecerá nuestra relación con el Dios que nos amó desde antes de la fundación del mundo. Qué maravilloso es adentrarse en los misterios de la palabra de Dios. Al abrir las Sagradas Escrituras, nos encontramos con referencias fascinantes sobre estos hijos de Dios que aparecen en momentos cruciales de la historia bíblica. Uno de los pasajes más reveladores lo hallamos en Job 38, 4, 7, donde el mismo Dios le pregunta a Job: ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular, cuando alababan todas las estrellas del alba, y se regocijaban todos los hijos de Dios? ¡Qué revelación tan extraordinaria! Estos seres ya estaban allí, alabando a Dios cuando la tierra fue creada. Esto nos muestra que la fe en Dios trasciende la historia humana y se remonta a tiempos anteriores a nuestra existencia. Jesús Cristo, siendo el Hijo unigénito de Dios, es eterno como el Padre. Pero estos otros hijos de Dios parecen ser criaturas celestiales que presenciaron el nacimiento de nuestro mundo. El relato de Génesis 6:2 nos ofrece otra perspectiva inquietante sobre estos seres. Viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Este pasaje ha generado intensos debates teológicos a lo largo de los siglos. ¿Quiénes eran estos hijos de Dios que podían unirse con mujeres humanas? La Biblia menciona que de estas uniones nacieron los Nefilim, descritos como gigantes y hombres de renombre. Algunos estudiosos de la Biblia han interpretado esto como una corrupción de la creación de Dios, un evento tan grave que podría haber contribuido al diluvio universal. ¿Te has preguntado alguna vez por qué Dios, en su infinita misericordia, decidió recomenzar con Noé? Quizás estas interacciones entre seres celestiales y terrestres alteraron el plan divino de una manera que requería una intervención drástica. La fe nos enseña que Dios es justo en todos sus caminos, y si tomó medidas tan extremas, debió ser necesario para preservar la pureza de su creación. En Job 1:6 encontramos otra escena sorprendente. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Este versículo nos transporta a una especie de corte celestial, donde estos seres, junto con Satanás, comparecen ante el trono de Dios. ¿No es asombroso pensar que existe un orden cósmico, donde incluso el adversario debe presentarse ante la autoridad suprema del Creador? La Biblia nos muestra aquí un vistazo de la jerarquía espiritual que Dios ha establecido. Satanás, aunque caído, sigue siendo una criatura sujeta al poder divino. Esto debería fortalecer nuestra fe, sabiendo
que incluso en los momentos más oscuros, cuando parece que el mal prevalece, Dios sigue siendo soberano. Como nos enseñó Jesús Cristo, debemos orar: venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, reconociendo que hay un orden celestial que eventualmente se establecerá plenamente en nuestro mundo. La pregunta inevitable surge: ¿eran estos hijos de Dios, ángeles o algo diferente? La Biblia utiliza términos distintos para referirse a los mensajeros celestiales, y esta terminología específica podría indicar una categoría particular de seres. En Hebreos 1:5, Dios pregunta: ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Sugiriendo que el título de hijo tiene un significado especial. Sin embargo, en otros pasajes como Job 38, parece referirse a seres angélicos que presenciaron la creación. Esta aparente contradicción se resuelve cuando entendemos que la Biblia a veces usa lenguaje figurativo para describir realidades espirituales complejas. La fe nos invita a aceptar estos misterios con humildad, reconociendo que nuestra comprensión es limitada. Como dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 13:12, ahora vemos por espejo, oscuramente, pero entonces veremos cara a cara. Dios, en su sabiduría infinita, nos revela lo que necesitamos saber para nuestra salvación, mientras algunos detalles quedan reservados para cuando estemos en su presencia. Lo que resulta fascinante es que estos hijos de Dios parecen ocupar un lugar importante en la narrativa bíblica, apareciendo en momentos decisivos de la historia de la redención. Su presencia en la creación, su mención en relación con el diluvio y su aparición ante el trono de Dios nos sugieren que tienen un papel significativo en el plan divino. Jesús mismo habló de ángeles que ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos, Mateo 18:10, indicando la existencia de seres celestiales con acceso privilegiado a la presencia divina. La Biblia también nos enseña que hay principados y potestades en los lugares celestiales, Efesios 3:10, refiriéndose a una compleja estructura espiritual que va más allá de nuestra experiencia terrenal. Como creyentes, podemos encontrar consuelo en saber que Dios ha establecido un orden cósmico donde cada ser tiene su lugar y propósito. Y aunque no comprendamos todos los detalles, nuestra fe nos asegura que todo está bajo el control soberano de un Dios que nos ama y que envió a su Hijo Jesucristo para nuestra salvación. Esta certeza nos permite explorar estos misterios bíblicos con asombro reverente, sabiendo que cada revelación nos acerca más a la verdad eterna que Dios ha dispuesto para aquellos que le aman. Qué fascinante es adentrarse en los misterios de la fe. A lo largo de los siglos, estudiosos de la Biblia y teólogos han propuesto diversas teorías para explicar quiénes eran estos enigmáticos hijos de Dios. La primera y quizás más difundida teoría sugiere que eran ángeles que existían antes de la creación de la humanidad. Esta interpretación tiene bastante sentido cuando analizamos pasajes como el de Job 38.47, donde claramente se menciona que estos seres alababan a Dios durante la creación de la tierra. Los ángeles, como sabemos, son mensajeros celestiales creados por Dios para servirle y cumplir sus propósitos divinos. En múltiples pasajes bíblicos, desde Génesis hasta Apocalipsis, vemos a estos seres interactuando con los humanos, transmitiendo mensajes de Dios y, en ocasiones, interviniendo directamente en asuntos terrenales. Jesús Cristo mismo habló de los ángeles, confirmando su existencia y su papel en el plan divino. En Mateo 26:53, durante su arresto, mencionó que podría pedir a su Padre que le enviara más de 12 legiones de ángeles para defenderlo, mostrándonos así el poder y la disponibilidad de estas huestes celestiales. Algunos eruditos han profundizado en esta teoría, sugiriendo que estos hijos de Dios, mencionados en Génesis 6, podrían ser los mismos ángeles que se rebelaron junto con Lucifer. Esta interpretación se basa en pasajes como 2 Pedro 2:4, que dice: «Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio». También Judas 6 menciona: «Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad,
en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Estos textos parecen referirse a un grupo específico de ángeles que cometieron un pecado particular, diferente de la rebelión original de Satanás. ¿Podría ser este pecado la unión ilícita con mujeres humanas mencionada en Génesis 6? La Biblia no lo afirma explícitamente, pero es una posibilidad que ha sido considerada seriamente por muchos estudiosos de la palabra de Dios. Lo que sí sabemos con certeza es que Dios, en su infinita sabiduría y justicia, estableció límites para todas sus criaturas, y aquellos que traspasaron esos límites enfrentaron consecuencias severas. Una segunda teoría, menos conocida pero igualmente intrigante, propone que estos hijos de Dios eran almas preexistentes, espíritus que existían antes de recibir cuerpos físicos. Esta idea encuentra cierto respaldo en versículos como Jeremías 1:5, donde Dios le dice al profeta: «Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones». Este pasaje sugiere una forma de existencia o conocimiento divino previo al nacimiento físico. La noción de preexistencia del alma ha sido debatida en círculos teológicos durante siglos, con diferentes tradiciones religiosas adoptando diversas posturas al respecto. Dentro del cristianismo, algunos padres de la Iglesia primitiva contemplaron esta posibilidad, aunque eventualmente la mayoría de las denominaciones principales se inclinaron hacia la creencia de que Dios crea a cada alma en el momento de la concepción. Sin embargo, es importante recordar que la Biblia contiene misterios que no siempre podemos comprender plenamente con nuestra limitada perspectiva humana. Como nos recuerda Isaías 55, 8, 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. La tercera teoría, conocida como la teoría del intervalo o gap theory en inglés, propone algo verdaderamente revolucionario, que existió una creación completa antes de Adán y que los hijos de Dios podrían haber sido parte de esa creación previa. Esta teoría se basa principalmente en una lectura detallada de Génesis 1:1-2 que dice: «En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas». Los proponentes de esta teoría señalan que la palabra hebrea traducida como estaba, haya, podría también traducirse como llegó a ser o se volvió, sugiriendo que algo ocurrió entre la creación inicial perfecta mencionada en el versículo 1 y el estado de caos descrito en el versículo 2. Podría ser que Dios creó originalmente un mundo perfecto que luego fue destruido o devastado por algún cataclismo cósmico, posiblemente relacionado con la rebelión de Satanás. Esta interpretación permitiría un espacio de tiempo indeterminado entre Génesis 1:1 y 1:2, durante el cual podrían haber existido otras criaturas, incluyendo quizás a estos misteriosos hijos de Dios. Jesús Cristo nos enseñó a buscar la verdad con humildad y a estar abiertos a la guía del Espíritu Santo para comprender las Escrituras. Como creyentes, debemos abordar estos misterios con una mente abierta, pero siempre arraigada en la fe y en lo que la Biblia claramente revela. Lo fascinante de la teoría del intervalo es que podría resolver varias cuestiones teológicas y científicas a la vez. Por un lado, explicaría la presencia de seres espirituales que ya existían cuando Adán fue creado. Por otro lado, proporcionaría un marco para interpretar evidencias geológicas y paleontológicas que sugieren una tierra antigua. Sin embargo, debemos ser cautelosos y recordar que ninguna teoría humana es perfecta o definitiva cuando se trata de interpretar los misterios divinos. La Biblia nos revela lo que necesitamos saber para nuestra salvación y para vivir una vida de fe, pero no necesariamente responde a todas nuestras curiosidades sobre el funcionamiento del universo. Como dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 13:12, «Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido».
Esta humildad ante los misterios divinos es parte esencial de nuestra fe. Dios, en su infinita sabiduría, ha elegido revelarnos algunas cosas mientras otras permanecen ocultas. Como nos recuerda Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Lo importante es que, independientemente de la teoría que consideremos más plausible, reconozcamos que Dios es el creador soberano de todo lo que existe, visible e invisible, y que su plan para la redención de la humanidad, a través de Jesucristo, trasciende todos estos misterios cósmicos. Qué maravilla es contemplar el grandioso plan de Dios. Al reflexionar sobre estos misteriosos hijos de Dios, no podemos evitar preguntarnos cuál era su papel específico en el orden divino de la creación. Una posibilidad fascinante es que pudieran haber sido designados como guardianes o custodios de un mundo que existió antes de la humanidad actual. ¿No te parece asombroso pensar que Dios, en su infinita sabiduría, podría haber establecido un sistema de administración cósmica mucho antes de crear a Adán y Eva? La Biblia nos da pistas sobre esta jerarquía celestial en varios pasajes. Por ejemplo, en Daniel 10:13 se menciona a Miguel como uno de los principales príncipes, sugiriendo la existencia de rangos entre los seres celestiales. También en Colosenses 1:16, Pablo nos habla de tronos, dominios, principados y potestades, creados por Cristo y para Cristo. Estas referencias apuntan a una estructura administrativa establecida por Dios para gobernar diversas partes de su creación. La fe nos invita a contemplar estas verdades con humildad, reconociendo que hay dimensiones del plan divino que apenas empezamos a vislumbrar, como si estuviéramos mirando a través de un velo, tal como menciona el apóstol en 1 Corintios 13:12. Si estos hijos de Dios fueron realmente guardianes de un mundo anterior, surge una pregunta intrigante. ¿Qué provocó el cambio en su estatus o en su relación con el Creador? Una teoría sugerida por algunos estudiosos de la Biblia es que podría haber existido una rebelión o descontento cuando Dios reveló que la autoridad sobre la tierra pasaría a manos de los seres humanos. Imagina el escenario. Estos seres celestiales han estado sirviendo fielmente a Dios, quizás durante eones, y de repente se enteran de que una nueva creación, hecha del polvo de la tierra, recibirá dominio sobre un mundo que ellos habían estado supervisando. El Salmo 8:5-6 nos dice respecto al hombre: «Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies». ¿Podría este ascenso de la humanidad haber generado celos o resentimiento en algunos de estos seres celestiales? La Biblia nos muestra que incluso en el cielo hubo una rebelión liderada por Lucifer, quien según Isaías 14:13-14, dijo en su corazón: «Subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Seré semejante al Altísimo». El orgullo y la ambición desmedida pueden corromper incluso a los seres más excelsos, como nos enseñó Jesús Cristo cuando advirtió sobre la soberbia y exaltó la humildad como virtud esencial del reino de Dios. Un aspecto revelador de estos hijos de Dios es que no todos siguieron el mismo camino. La Biblia sugiere que mientras algunos permanecieron fieles a su Creador, otros cayeron en desgracia. Esta división refleja el gran conflicto espiritual que permea toda la narrativa bíblica. La lucha entre la luz y las tinieblas, entre la fidelidad a Dios y la rebelión contra su voluntad. En Apocalipsis 12:4 se nos dice que la cola del dragón arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, una imagen que muchos intérpretes han asociado con los ángeles que se rebelaron junto con Satanás. Por otro lado, la Biblia también habla de ángeles que se mantuvieron leales a Dios y continúan sirviendo en su presencia. En Hebreos 1:14 se pregunta retóricamente: ¿no son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Esta dualidad nos recuerda que incluso los seres celestiales
tienen libre albedrío y deben elegir entre servir a Dios o rebelarse contra Él. Como creyentes, podemos encontrar consuelo en saber que, a pesar de las rebeliones cósmicas, Dios sigue siendo soberano y su plan de redención avanza inexorablemente. Jesús nos aseguró: «En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». Juan 16:33. Esta promesa se extiende más allá de nuestras luchas terrenales para incluir la victoria final sobre todas las fuerzas espirituales que se oponen al reino de Dios. Los hijos de Dios, que permanecieron fieles, probablemente continuaron sus funciones como parte del plan divino, adaptándose a los nuevos papeles que les fueron asignados tras la creación del hombre. La Biblia está llena de ejemplos de ángeles que actúan como mensajeros, protectores y ejecutores de la voluntad de Dios en relación con la humanidad. ¿No es maravilloso pensar que estos seres, que presenciaron la fundación de la tierra, han estado observando el despliegue del drama de la redención a lo largo de milenios? Han visto la caída del hombre en el Edén, el diluvio en los días de Noé, el éxodo de Israel de Egipto, y lo más trascendental, la encarnación, muerte y resurrección de Jesucristo. Como dice 1 Pedro 1:12, refiriéndose a la salvación, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Esta curiosidad angelical ante el plan redentor de Dios subraya lo extraordinario de lo que Dios ha hecho por nosotros. A pesar de nuestra fragilidad y pecaminosidad, Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito. Juan 3:16. Este amor divino, manifestado en Cristo, eleva a la humanidad caída a una posición que incluso los ángeles observan con asombro. ¿No debería esto llenarnos de humildad y gratitud? Como exclamó el salmista: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el Hijo del hombre para que lo visites? Salmo 8:4. En cuanto a los hijos de Dios que cayeron en desgracia, la Biblia sugiere que su influencia persiste en el mundo actual, aunque de manera limitada y bajo el control soberano de Dios. En Efesios 6:12, Pablo nos advierte que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta descripción de las fuerzas espirituales del mal podría incluir a aquellos hijos de Dios rebeldes que, junto con Satanás, continúan oponiéndose al plan divino. Sin embargo, como creyentes, tenemos la seguridad de que su poder es limitado y temporal. El apóstol Juan nos recuerda: mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. 1 Juan 4:4. La victoria final ya está asegurada a través de la obra redentora de Cristo en la cruz. Jesús mismo declaró: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Mateo 28:18, afirmando su autoridad suprema sobre todas las fuerzas espirituales. Por lo tanto, aunque estos seres caídos puedan ejercer cierta influencia en el mundo presente, están destinados a la derrota final cuando Cristo regrese en gloria para establecer plenamente su reino. Como nos promete Apocalipsis 20:10, llegará el día en que el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, marcando el fin definitivo de toda rebelión contra Dios. Esta esperanza gloriosa nos sostiene mientras continuamos nuestra peregrinación de fe, confiando en la promesa divina de que un día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Filipenses 2:10-11. Al adentrarnos en las profundidades de las Sagradas Escrituras, nos enfrentamos a una pregunta verdaderamente transformadora. ¿Es la humanidad la creación principal de Dios, o simplemente formamos parte de un plan divino mucho más vasto de lo que jamás hemos imaginado? Esta interrogante, lejos de disminuir nuestra importancia, amplía nuestra comprensión de la grandeza de Dios y de su obra creadora. La Biblia nos ofrece vislumbres de una realidad cósmica en la que los hijos de Dios ya existían cuando Adán fue formado del polvo de la tierra. Como dice el Salmo 8:3-5, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas, que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre
para que tengas de él memoria, y el Hijo del Hombre, para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. ¡Qué hermosa paradoja! En el gran tapiz de la creación divina, somos simultáneamente pequeños y enormemente significativos. Jesús Cristo nos enseñó esta verdad cuando dijo que Dios conoce hasta el número de cabellos en nuestra cabeza. Lucas 12:7, mostrándonos que aunque el universo sea inconmensurablemente grande, cada uno de nosotros es valioso a los ojos del Creador. Considerar la posibilidad de que no seamos la única creación inteligente de Dios no disminuye en absoluto el mensaje central de las Escrituras: que Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para salvarnos. Juan 3:16. Al contrario, resalta aún más la extraordinaria naturaleza del amor divino. ¿No es asombroso pensar que, entre todas sus creaciones, Dios eligió encarnar a su Hijo en forma humana para redimir específicamente a nuestra especie? Como dice Hebreos 2:16, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Esta elección divina subraya el lugar especial que ocupamos en el corazón de Dios, independientemente de cuántas otras criaturas puedan existir en su vasto universo. La fe nos permite aceptar con humildad que no tenemos todas las respuestas, pero también nos da la seguridad de que somos amados con un amor eterno. Como escribió Jeremías: «Con amor eterno te he amado, por tanto, te prolongué mi misericordia». Jeremías 31:3. Esta certeza trasciende todas nuestras preguntas sobre el orden cósmico y nos ancla en la verdad fundamental del Evangelio: que en Cristo, Dios ha reconciliado consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. 2 Corintios 5:19. Si realmente existieron seres inteligentes antes de Adán, como sugieren varios pasajes bíblicos, entonces su influencia podría sentirse hasta nuestros días. La Biblia habla de una batalla espiritual que se libra en reinos invisibles, afectando directamente nuestra realidad física. Pablo nos advierte en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Podrían algunos de estos principados y potestades ser aquellos hijos de Dios que se rebelaron contra su Creador? La Biblia no lo dice explícitamente, pero la posibilidad existe y nos ayuda a entender la complejidad del conflicto espiritual en el que estamos inmersos. Sin embargo, como creyentes, no debemos temer. Jesús nos aseguró: «Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo». Mateo 28:20. Su presencia constante y su victoria definitiva sobre todas las fuerzas del mal nos dan paz en medio de cualquier batalla espiritual. La Biblia nos recuerda que mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. 1 Juan 4:4, dándonos la confianza para enfrentar cada día con fe y esperanza, sabiendo que el resultado final ya está decidido a favor del reino de Dios. Las implicaciones de estas reflexiones son profundas para nuestra comprensión de la fe y del lugar que ocupamos en el plan divino. Nos invitan a adoptar una visión más amplia y humilde del universo creado por Dios. Como dijo C.S. Lewis, reconocido autor cristiano: si descubrimos que existe vida inteligente en otros planetas, entonces tendremos que revisar nuestra interpretación de algunos pasajes bíblicos, pero no nuestra creencia en el Dios de la Biblia. Esta apertura mental no debilita nuestra fe. Por el contrario, la fortalece al reconocer que Dios es infinitamente más grande y creativo de lo que nuestra limitada imaginación puede concebir. Jesús Cristo, siendo Dios encarnado, conoce perfectamente la vastedad de la creación, pues como nos dice Colosenses 1:16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Esta verdad nos asegura que, independientemente de cuántas otras creaciones existan,
Todas están bajo la soberanía de Cristo, y todas forman parte del mismo plan divino que culminará con la reconciliación de todas las cosas en Él. Colosenses 1:20. ¿Estamos realmente preparados para aceptar una historia más grande de la que tradicionalmente nos han enseñado? Esta pregunta nos desafía no solo intelectualmente, sino también espiritualmente. Requiere una fe madura que no se aferra dogmáticamente a interpretaciones humanas limitadas, sino que está dispuesta a crecer en la comprensión de las infinitas dimensiones del plan de Dios. Como nos recuerda Isaías 55:8-9, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Esta humildad ante la grandeza de Dios es la actitud correcta cuando exploramos los misterios de la creación. Jesús mismo nos invitó a ser como niños, Mateo 18:3, con mentes abiertas y corazones receptivos a las verdades que Dios quiere revelarnos. Y aunque ahora vemos por espejo oscuramente, 1 Corintios 13:12, podemos confiar en que un día entenderemos plenamente. Mientras tanto, continuamos nuestro camino de fe, maravillándonos ante los misterios de la creación divina y agradeciendo que, entre todas las criaturas del vasto cosmos, Dios nos ha amado tanto que envió a su Hijo para salvarnos. Esta certeza, más que cualquier especulación sobre seres preadámicos, es el fundamento inquebrantable de nuestra fe y nuestra esperanza en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Y ahora, queridos hermanos y hermanas en la fe, ¿qué les ha parecido este viaje por uno de los misterios más fascinantes de las Escrituras? Si este video te ha bendecido y te ha hecho reflexionar sobre la grandeza infinita de nuestro Dios, no olvides darle like y compartirlo con aquellos que también buscan profundizar en las verdades bíblicas. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que estos hijos de Dios siguen influyendo en nuestro mundo actual? ¿O quizás tienes otra interpretación de estos pasajes bíblicos? Déjame tu comentario abajo. Estoy ansioso por leer tus reflexiones y aprender juntos. Si te gustó este contenido y quieres seguir explorando los misterios de la Biblia, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Cada semana estamos desentrañando verdades profundas de la palabra de Dios que raramente se discuten en los círculos tradicionales. Hasta el próximo video, soy Marco, y recuerda, la verdad de Dios es más asombrosa de lo que jamás imaginamos. Que Dios te bendiga abundantemente.